Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el agua era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora la única mujer posible, hasta donde alcanzaba la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Me costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas. Las manos de arpista, con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de su piel, y aún así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero iban ya 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba, hasta aquel jueves indeseable, en que el médico menos notorio de los muchos que lo habían visto, lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre, y tenía la mano derecha encayolada por una fractura de pulgar. Cuando logró apagar la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero. Debajo de la cintura, la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable, escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre. Y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en el ingle. El médico lo escuchó en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó durante tanto tiempo, dijo. Pero ahora sabemos que está aquí. Luego, se puso el índice en la sien y precisó. Aunque el estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podríamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta hacía poco precisó los riesgos de accidentes fatales. Eran grandes, y más aún los de las distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos de las 2 guerras, esos temores eran cosas del pasado. Váyase tranquilo, concluyó. Prepare bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia y menos
a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio el sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos contados desde el Chemin du Vieux Soleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del Parque Inglés. Llevaba allí más de una hora, siempre pensando en la muerte, cuando empezó el otoño. El lago se encrespó como un océano embravecido y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y en vez de comprárselas a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. «Esas flores no son de Dios, señor», le dijo disgustada, «son del ayuntamiento». Él no le puso atención, se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente del Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la Confederación enloquecidas por la ventolera, y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. En el salón las lámparas estaban encendidas a pleno día y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió el mostrador, un periódico, de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha. Se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer la primera página internacional, donde estaba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas. Y siguió leyendo de atrás hacia adelante, hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua de Vine. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café por imposición de sus médicos, pero había dicho: si alguna vez tuviera la incertidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráigame también un café», ordenó en un francés perfecto, y precisó sin parar el doble sentido. «A la italiana, como para levantar un muerto». Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para el sedimiento del café. Después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto casual, miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto en cualquier día en una motoneta de la Promenade du Lac, mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Terminó el periodo sin prisa, flotando en los chelos suntuosos de Brahms, hasta que el olor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgando de una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las 2 tabletas calmantes del mediodía con un último trago de agua de Vine.
Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento del café y sintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre. Por último, pagó la cuenta con una propia estística. Cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo. Pero de pronto sintió los pasos detrás suyo, se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él y lo miró sobrecogido, a menos de 2 palmos de sus ojos. «Señor presidente», murmuró, «diga a los que le pagan que no se hagan ilusiones», dijo el presidente sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. «Mi salud es perfecta». «Nadie lo sabe mejor que yo», dijo el hombre, abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. «Trabajo en el hospital». La dicción y la cadencia y aún su timidez eran las del Caribe crudo. «No me dirá que es médico», le dijo el presidente. «¿Qué más quisiera yo, señor?», dijo el hombre. «Soy chofer de ambulancia». «Lo siento», dijo el presidente convencido de su error. «Es un trabajo duro». «No tanto como el suyo, señor». Él lo miró sin reserva y se apoyó en el bastón con las 2 manos y le preguntó con un interés real: «¿De dónde es usted?» «Del Caribe». «De eso ya me di cuenta», dijo el presidente. «¿Pero de qué país?» «Del mismo que usted, señor», dijo el hombre y le tendió la mano. «Mi nombre es Homero Rey». El presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano. «Caray», le dijo, «qué buen hombre». Homero se relajó. «Y es más todavía», dijo, «Homero Rey de la casa». Una cuchillada invernal lo sorprendió indefensos en mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podía caminar sin abrigo las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. «¿Ya almorzó?», le preguntó a Homero. «Nunca almuerzo», dijo Homero. «Con una sola vez por la noche en mi casa». «Haga una excepción por hoy», le dijo él con todos los encantos a flor de piel. «Le invito a almorzar». Lo tomó de brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente, con el nombre dorado en la marquesina de lona. El interior estaba estrecho y cálido, y no parecía haber un sitio libre. Homero Rey sorprendió de que nadie reconocería al presidente. Siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. «¿Es presidente en ejercicio?», le preguntó el patrón. «No», dijo Homero, derrocado. El patrón soltó una sonrisa de aprobación. «Para esos», dijo, «tengo siempre una mesa especial». Lo condujo a un lugar apartado en el fondo del salón, donde podrían charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. «No todos reconocen como usted la dignidad del exilio», dijo. La especialidad de la casa eran las costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron en torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. «Es una carne magnífica», murmuró el presidente, «pero la tengo prohibida». Fijó en Homero una mirada traviesa y cambió de tono. «En realidad, tengo prohibido todo». «¿También tiene prohibido el café?», dijo Homero, «y sin embargo lo toma». «¿Se dio cuenta?», dijo el presidente, «pero hoy fue solo una excepción de un día excepcional». La excepción de aquel día no fue más solo con el café. También ordenó una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres frescas, sin más aderezos que un chorro de aceite de olivas. Su invitado pidió lo mismo, más media garrafa de vino tinto.
Mientras esperaban la carne, Homero sacó del bolsillo de la chaqueta una billetera sin dinero y con muchos papeles, y le mostró al presidente una foto descolorida. Él se reconoció en mangas de camisa, con varias libras menos y el cabello y el bigote de un color negro intenso. De una sola mirada reconoció el lugar, reconoció los emblemas de una campaña electoral aborrecible. Reconoció la fecha ingrata. ¡Qué barbaridad!, murmuró. Siempre he dicho que uno envejece más rápido en los retratos que en la vida real. Y devolvió la foto con el gesto de un acto final. No recuerdo muy bien, dijo. Fue hace miles de años, en una galera en San Cristóbal de las Casas. Es mi pueblo, dijo Homero, y se señaló a sí mismo en el grupo. Este soy yo. El presidente lo reconoció. Era una criatura. Casi, dijo Homero. Estuve con usted en toda la campaña del sur como dirigente de las brigadas universitarias. El presidente se anticipó al reproche. Yo, por supuesto, ni siquiera me fijaba en usted, dijo. Al contrario, era muy gentil con nosotros, dijo Homero, pero éramos tantos que no es posible que se acuerde. ¿Y luego? ¿Quién lo puede saber más que usted?, dijo Homero. Después del golpe militar, lo que es un milagro es que los dos estemos aquí, listos para comernos medio buey. No muchos tuvieron la misma suerte. En ese momento le llevaron los platos. El presidente se puso la servilleta en el cuello como un babero de niño y no fue insensible a la callada sorpresa del invitado. Si no hiciera esto, perdería una corbata en cada comida, dijo. Antes de empezar, probó la sazón de la carne, la probó con un gesto complacido y volvió al tema. Lo que no me explico, dijo, es que no sé cómo se me había acercado antes en vez de seguirme como un sabueso. Entonces Homero le contó lo que había reconocido desde que lo vio entrar en el hospital por una puerta reservada para casos muy especiales. Era pleno verano y él llevaba un traje completo de lino blanco de las Antillas, con zapatos combinados en blanco y negro, la margarita en el ojal y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Homero averiguó que estaba solo en Ginebra, sin ayuda de nadie, pues conocía de memoria la ciudad donde habían terminado sus estudios de leyes. La dirección del hospital, a solicitud suya, tomó las determinaciones internas para asegurar el incógnito absoluto. Esa misma noche, Homero se desconcertó con su mujer para hacer contacto con él. Sin embargo, lo había seguido durante 5 semanas buscando una ocasión propicia y quizás no habría sido capaz de saludarlo si él no lo hubiera enfrentado. Me alegra que lo haya hecho, dijo el presidente, aunque la verdad es que no me molesta para nada estar solo. No es justo. ¿Por qué?, le preguntó el presidente con sinceridad. La mayor victoria de mi vida ha sido lograda. Que me olviden. Nos acordamos de usted más de lo que usted se imagina, dijo Homero sin disimular su emoción. Es una alegría verlo así, sano y joven. Sin embargo, dijo él sin dramatismo, todo indica que moriré muy pronto. Sus probabilidades de salir bien son muy altas, dijo Homero. El presidente dio un salto de sorpresa, pero no perdió la gracia. ¡Ah, caray!, exclamó. ¿Es que en la bella Suiza se abolió el sigilo médico? En ningún hospital del mundo hay secretos para un chofer de ambulancias, dijo Homero. Pues lo que yo sé, lo he sabido hace apenas unas 2 horas, por boca del único que debería saberlo. En todo caso, usted no moriría en vano, dijo Homero. Alguien lo pondrá en el lugar que le corresponde como un ejemplo de dignidad. El presidente fingió un asombro cómico. Gracias por prevenirme, dijo. Comía, como lo hacía todo, despacio y con gran pulcritud.
Mientras tanto miraba a Homero directo a los ojos, de modo que éste tenía la impresión de ver lo que él pensaba. Al cabo de una larga conversación de evocaciones nostálgicas, hizo una sonrisa maligna. Había decidido no preocuparme por mi cadáver, dijo, pero ahora veo que debo tomar ciertas precauciones de novela policíaca para que nadie lo encuentre. Será inútil, bromeó Homero a su vez. En el hospital no hay misterios que duren más de una hora. Cuando terminaron con el café, el presidente leyó el fondo de su taza y volvió a estremecerse. El mensaje era el mismo. Sin embargo, su expresión no se alteró. Pagó la cuenta en efectivo, pero antes verificó la suma varias veces, contó varias veces el dinero con un cuidado excesivo y dejó una propina que solo mereció un gruñido del mesero. Ha sido un placer, concluyó al despedirse de Homero. No tengo fecha para la operación y ni siquiera he decidido si voy a sostenerme o no. Pero si todo sale bien, volveremos a vernos. ¿Y por qué no antes?, dijo Homero. Lázara, mi mujer, es cocinera de ricos. Nadie prepara el arroz con camarones mejor que ella. Y nos gustaría tenerlos en casa una de estas noches. Tengo prohibidos los mariscos, pero los comeré con mucho gusto, dijo él. Dígame cuándo. El jueves es mi día libre, dijo Homero. Perfecto, dijo el señor presidente. El jueves a las 7 de la noche estoy en su casa. Será un placer. Yo pasaré a recogerlo, dijo Homero. Homelier Dams, detrás de la estación. ¿Es correcto? Correcto, dijo el presidente y se levantó más encantador que nunca. Por lo visto, nadie sabe el número de que calzo. Claro, señor, dijo divertido. 41. A lo que Homero Rey no le contó al presidente, pero se lo siguió contando durante años a todo lo que hizo oírlo. Fue que su propósito inicial no era tan inocente. Como otros choferes de ambulancia, tenía arreglos con empresas funerarias y compañías de seguro para vender servicios dentro del mismo hospital, sobre todo a pacientes extranjeros de escasos recursos. Eran ganancias mínimas y además había que repartirlas entre los empleados, que se pasaban de mano en mano los informes secretos sobre los enfermos graves. Pero era un gran consuelo para un desterrado sin porvenir, que sostenía duras pocas con su mujer y con sus 2 hijos con un sueldo ridículo. Lázara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital, donde ella trabajaba como ayudante de todo después que un rentista de su país, que la había llevado como niñera, la dejó al garete de Ginebra. Se habían casado por el rito católico, aunque ella era princesa yoruba, y vivían en una sala y 2 dormitorios en el 8º piso sin ascensor de un edificio de migrantes africanos. Tenía una niña de 9 años, Bárbara, y un niño de 7, Lázaro, con todos índices menores de retraso mental. Lázara Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega a sus augurios astrales. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. En cambio, aportaba a la casa recursos ocasionales y a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que se lucían con sus invitados, haciéndoles creer que eran ellas las que cocinaban los excitantes platos antillanos. Homero, por su parte, era tímido de solemnidad y no daba para más de lo poco que hacía, pero Lázara no concebía la vida sin él por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero los años venían cada vez más duros y los niños crecían. Por los tiempos en que llegó el presidente habían
empezaba a picotear sus ahorros de 5 años, de modo de que cuando Homero Rey lo descubrió entre los enfermos incógnitos del hospital, se le fue de las manos las ilusiones. No sabían a ciencia cierta qué le iban a pedir ni con qué derecho. En el primer momento habían pensado venderle el funeral completo, incluidos el embalsamiento y la repatriación. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte no parecía tan inminente como al principio. El día del almuerzo estaban ya aturdidos por las dudas. La verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que había logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero. Pero su fervor era cierto. Era cierto también que había tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar, aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu. Así que una mentira de más o de menos no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue que el desterrado ilustre viviera en un hotel de cuarta categoría en el barrio triste de Gautret, entre inmigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en fondas de pobres, cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Lo había acompañado de vista y a veces a una distancia menos que prudente, en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos de las campánulas amarillas de la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a una estatuilla de Calvino. Había subido tras él paso a paso la escalinata de piedra, sofocado por el perfume ardiente de los jazmines, para contemplar los lentos atardeceres del verano. Una noche lo vio bajo la primera llovizna, sin abrigo ni paraguas, haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de Rundstedt. No sé cómo no le ha dado una pulmonía, le dijo después a su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello de visiones falsos, pero no en las tiendas luminosas donde compraban los sémiles fugitivos, sino en el mercado de las pulgas. Entonces no hay nada que hacer, exclamó Lázara cuando Homero se lo contó. Es un avaro de mierda, capaz de hacerse enterrar por la beneficencia a la fosa común. Nunca le sacaremos nada. A lo mejor es pobre de verdad, dijo Homero, después de tantos años sin empleo. Ay, negro, una cosa es ser P6, con ascendente P6, y otra cosa es ser pendejo, dijo Lázara. Todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es el exiliado más rico de la Martinica. Homero, que era 10 años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero en la construcción. En cambio, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga, magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que la noche en que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que habían soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de su sospecha la decisión de que lo echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y una repatriación gloriosa. Pero lo que rebosó el vaso fue la última noticia de Homero. Se reservó para el final, de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves en la noche. No más eso nos faltaba, gritó Lázara, que se nos muera aquí envenenado con camarones de lata y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños. Lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina 3 huevos de cubiertos de alpaca
y una ensaladera de cristal, a otra una cafetera eléctrica, a otra un mantel bordado y una vajilla china para café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas que solo usaban en los días de fiesta y les quitó el forro a los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas de lugar hasta que logró lo contrario de lo que más le hubiera convenido, que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche, después que se repuso del ahogo de los 8 pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo, y con una rosa para Lázara. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo eso lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz.